para que... Muy bien, pues sí, le van a poner el link al licenciado, porque esas son las instrucciones de don Gerardo. No, la indicación. Instrucción. Es una atención. A ver, sí, señor, pero ¿cuál es la diferencia entre indicación Si quieren, e instrucción? Si quieren la siguiente nos le echamos de semántica, ¿no? Pero que te lo aprenda. No, ya no, que te lo aprenda, porque, en fin. Usted debe usar el lenguaje adecuado, el indicativo. Ahora veo por qué no se aburren aquí los compañeros. Efectivamente, Jaime. Ya está usted viendo al señor licenciado don Jaime Alcántara Silva, No, politólogo, priista, histórico en esta ciudad de Puebla, y que pues nos hará favor de compartir Quiero empezar con esto. esta temática del proceso electoral del próximo domingo, y por supuesto con miras al 2024, en donde de manera increíble e inimaginable el ambiente se ha descompuesto de tal forma que efectivamente, y como lo señalas en el título de tu intervención, Jaime, es el narco el que está presente. Ya nos vas a comentar a detalle, si me permites nada más, porque si no luego tu gran amigo hace el sentimiento de que yo de corrido me voy y no lo dejo que salude. Adelante, don Gerardo. No da sentimiento, pero el señor se va como taxi libre y cree que está solo y que está en su monólogo. Pero antes que eso hay que saludar a nuestra audiencia, que a ellos los debemos. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, al trabajo, a la escuela, a la fábrica, en el auto con la aplicación de Manos Libres, donde se encuentre. Gracias, mil gracias, porque a usted, a nuestros invitados y patrocinadores, se hace posible estas realidades y opiniones de Foro 21 y México Prioridad. Sí, señor, y como siempre, nuestros invitados son la esencia, la fortaleza, lo que podemos presumir nosotros y la mayoría de los medios no. Jaime Alcántara, ¿cómo estás? Bien, Leo, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Gerardo, y muchísimas gracias a la audiencia que nos hacen el honor de recibirnos. Eso. Como decía Gerardo, donde Sí, ¿no? pues es la maravilla de la tecnología. Así es. Muchas gracias por ello. Gracias a ti, Jaime. Oye, el próximo domingo 6 estados definen quiénes les van a gobernar durante los siguientes 6 años, pero sobre todo este será el parámetro también de lo que podemos esperar para el 2024. Antes del 23, hay dos estados. Ok. Sí, en el 23 hay 2 estados, Coahuila y Estado de México. Estado de México, que es la joya de la corona, sí, como le han dado en decir, ¿no? Fíjate que antes de entrar en el tema, me gustaría, si no hay censura aquí, leer una... ¿Por qué te burlas, Jaime? Una encuestita, bueno... Pues, Lanza usted le digo a Pedro para que entiendas cuál. Una encuesta que publicó recientemente el Reforma, creo que sí, tiene 2 días. En Aguascalientes le dan el triunfo a Tere Jiménez con un 47%. ¿De qué partido? Ahí van PRI, PAN y PRD. En Durango se la dan a Esteban Villegas con un 49%, y lo mismo es PRD, PAN y PRI. En Tamaulipas se la dan al PAN con un 48%, igual PRI, PAN, PRD. Es de Reforma, sí, sí. Entonces, o sea, hay algunas cuestiones que, de acuerdo a otras encuestas, no cuadran, pero finalmente estamos hablando de un medio serio, que no, claro, que no sería tan fácil ahí que lo jalaran nada más para ver. Así es. En Oaxaca se la lleva el PAN con el 47%. Se la lleva Morena. Sí, así es. Morena con Salomón Jara. En Quintana Roo, igual Morena, con Mara Lezama con un 42%. Morena. Y en Hidalgo, Morena, están poniendo a Alma Carolina Villano con el 45%, que bueno, es decir, no sé, a mí me gustaría, porque bueno, pues finalmente Carolina no solo es de mi partido, sino es mi amiga, ¿no? Pero pues yo no soy ni hidalguense para empezar. Ahora bien, lo que decía Leo y lo comentabas, Gerardo,
Esta es la fotografía, como todos quienes más o menos le entendemos al asunto de la mercadotecnia, es la fotografía del momento. Al día de hoy. O pudo haber sido ayer o antier, ayer o antier, o a sí. las fechas en que fue Exacto. levantada la encuesta. Sí. Pero esta misma visión teníamos nosotros el año pasado, cuando se disputaron 12 estados, entidades, que entre las cuales estaban Sinaloa, Michoacán, Baja California, Tlaxcala, Zacatecas, Campeche, Nuevo León. De esas, la coalición, de acuerdo a cómo pintaban las encuestas, se debía haber llevado Campeche, Zacatecas, no, Michoacán. Lo real, Jaime. Morena, ¿cuánto se llevó de 2 estados el año pasado? Pues se llevó, de 12 se llevó creo que 9. Sí, pero voy a algo. O sea, en estados como Michoacán, es decir, los que pudo haber ganado el PRI. Los que pudo. Los que pudo. Ya. Y a eso y ese es el asunto. ¿Dónde hablas de Campeche? Exacto. Campeche, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Nayarit, esos los debió haber ganado el PRI con coalición. De 12-6. De 12-6. Esos son los que debió haber ganado. Tlaxcala estaba un poco dificilón, aunque había posibilidades reales, pero estaba difícil y ganó finalmente ganó Morena ahí con Lorena Cuellar, que entre otras cosas también es mi amiga, Lorena Dios, de hace muchos años, ella era priista, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Y es lo que esperamos que no ocurra en esta ocasión. El narco. En alguna ocasión, en una reunión donde estábamos, mi esposa, mi esposa es amiga de una consejera del INE, y estábamos comentando el asunto, y yo le dije que nosotros teníamos reportes de que en Sinaloa, cuando menos en 1000 casillas, había habido amenazas, secuestros, muertes o franca agresión ya a la gente. Y me dice ella, y no creo que haya sido de mala fe, lo que pasa es que están muy lejos el centro de allá y no les informaron bien. Dice, tendríamos los reportes de esos 1000. Y yo le dije, mi querida consejera, ¿tú crees que a un pobre diablo que le tienen la pistola aquí, o la amenaza de secuestro, o lo visitaron 8 días antes, tú crees que se va a ir a presentar a la fiscalía para decir, me amenazaron o tenían una persona secuestrada? No. Sería firmar su sentencia de muerte. Pero a ver, Sinaloa gobernaba, hasta el año pasado gobernada por el PRI, hoy el exgobernador es embajador de México. Así es. Sinaloa fue entregado a Morena vía el narco. Yo no sabía que el actual gobernador de Sinaloa, de Morena, es paisano del Chapo Guzmán, porque ambos nacieron en esta población. Badiraguato. En esa comunidad. Hay un lazo, guste o no nos guste, entre ellos. De ahí que Sinaloa, como bien lo plasmas en la elección del año pasado, el narco influyó. Esto mismo va a acontecer hoy en Tamaulipas, bueno, ese domingo. Eso mismo va a acontecer en Aguascalientes, donde Morena está, no le importó haber echado toda la carne al asador, con tal de ganarlas, porque son 2 estados que corren el riesgo de que los pierda Morena. Durango igual. Durango. Y se diga que es el inicio del Triángulo Dorado. El Triángulo Dorado. Con Durango, el Triángulo de la gente, ya no hay que llamarlo de la así. gente trabajadora. Sí, claro. Entonces, pero mira, estos datos que los comentamos, Jaime. En el año 2000, el PRI gobernaba 19 estados, el PAN 8 y PRD 5. 2017, el PRI mandataba en 17 entidades, PAN 9 y PRD 6. Al 2012, PRI ya estaba en 18, PAN 7, PRD 5, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano gobernaban un estado. En 2018, el PRI gobernaba ya 2 estados, nada más, como tú ya lo señalaste. De 19 se bajó a 12, que los fue perdiendo en los diferentes comicios. PRI 2 estados, PAN 12 estados, Morena 5, PRD, PES y un independiente se los llevaron, que fue Nuevo León. El mapa electoral dio el giro en 2021, cuando ya Alejandro Moreno Cárdenas, Alito,
estaba al frente de la dirigencia del PRI. Él tomó posición en agosto del 2019, impuesto por Enrique Peña Nieto y por Carlos Salinas de Gortari, nos guste o no nos guste. Y eso usted sabe por más. AMLO. Bueno. ¿Cómo? Por AMLO. Bueno. ¿Y quién está atrás de ellos? Pero en fin, ahorita le entra usted ahí. Bueno, en los comicios de 2021 se da el giro y resulta que Morena ya gobierna, llegó a gobernar en 2021 17 estados, 17 los que tiene actualmente. El PAN 8 y PRI cayó a solo 4 estados gobernados. 4, Movimiento Ciudadano en 2 y PES en 1. Y para los comicios de este domingo, donde están en juego 6 gobernaturas y el PRI tiene 2, un bastión histórico como es Hidalgo, gobernado durante 90 años, y Oaxaca, que lo reconquistó, los va a perder, ya el valle está más que cantada. Quiere decir que para el 2023, el próximo año, el PRI llegará solamente con 2 gobiernos, algo histórico, y tú lo sabes bien porque usted es un estudioso y analista. Solo va a llegar con 2 estados al 2023. Coahuila y Edomex, que son espero que Durango, caray. Los dos únicos, estamos de los 2 únicos bastiones que le quedan al PRI. Sí, reales eso es. Y todo quiere decir que para el 24 el PRI llegará con 0 gobernaturas, de acuerdo a los analistas. La boca se te haga chicharrón. Pero por favor, teniendo un dirigente como Alito, los datos son contundentes, Jaime, y yo creo que por mucho amor que, por ejemplo, tú le debas tener a tu partido, que hay que valorarlo. No, a ver, claro, porque eso se llama lealtad, eso se llama disciplina, eso se llama amor por lo que te ha cobijado durante tantos años, y que no has tirado la toalla para buscar, como muchos de tus correligionarios, pues las mieles de las posiciones de poder. Pero esa es la realidad, Jaime. A ver, y quiero hacer honor a lo que dice Gerardo. A ver, a mí por supuesto que me gusta el estudio de la ciencia política. En 2006, cuando pierde Roberto Madrazo ante Felipe Calderón, nos deja con 21 puntos. En el 2018... 21 puntos o 21 estados. 21 puntos, 21 puntos de aceptación popular, 21 puntos electorales. Cuando sale José Antonio Meade como candidato, cuando perdemos... 2018. Nos deja con 16 puntos, es decir, 5 puntos abajo. ¿Cuál fue la diferencia? Es decir, ¿por qué se desfondó? A eso voy. A ver, la gran diferencia es que en ese entonces entró Beatriz Paredes y en esta entró Alejandro Moreno. Claro. Esa es la única. Hay un mundo de distancia entre uno y otro personajes. La pequeña gran diferencia. Sí. En alguna ocasión estuve en un desayuno ahí donde estaba el presidente del partido y yo les decía que cómo debíamos recomponer. Todavía no se daban cosas así como las que hemos estado viendo las últimas fechas. Beatriz, por ejemplo, en una ocasión había una reunión y alguien habla mal de José Murat. Dice Beatriz, no vuelvas a hacer eso, delante de todos. Y entonces le dice, pero le decía jefa, pero jefa, acuérdate que Pepe Murat te golpeó, oiga, eso se acabó, aquí no hay divisiones, aquí hay un solo partido. Siendo ya la dirigente nacional. Y efectivamente Pepe la había golpeado cuando salió Roberto Madrazo de presidente. Después hubo una reunión con gobernadores y uno de los gobernadores también empezó a hablar mal de otro, alguna cuestión así. Y lo mismo Beatriz, se fajó como es ella. Dice, aquí somos un solo partido, aquí no hay el malo, el bueno, todos somos iguales porque todos somos el PRI. Así recuperó el PRI, por ejemplo, Mérida, por decir algo, que llevaba 21 años en la oposición. Recuperó prácticamente todas las ciudades que estaban perdidas, Puebla, Jalapa, Mérida, Cuernavaca, ¿mande? Capitales. Sí, Cuernavaca, Manzanillo, Mazatlán, retuvo, teníamos 17 estados y subimos a 18 en la oposición. ¿Qué año hablas? Del 2007 al 2011.
Por eso es que las cuentas que tú sacas del 2012, los que retuvimos, fueron gracias al trabajo que hizo Beatriz Paredes. Porque cuando entra Enrique Peña Nieto, 6 años antes del año pasado, cuando se disputan los mismos estados, Enrique Peña pierde al revés. 6 años antes, espero no hacerlos bolas. 6 años 2006. antes, en el 2009, concursamos porque son 12 estados. De los 12 estados ganamos 9. Con Peña Nieto, de los 12 estados, ganamos 3. Hablando de 2015. De 2015. Y en esta 2021. 2021, bueno, pues ya para qué les digo, ¿no? Zapato. Es decir, de 12 perdió el PRI. La gran diferencia, y miren, lo del partido que dice Leo tiene razón, yo quiero profundamente a mi partido, porque sin este partido, como vemos estos gobiernos, este país sería Haití, digo que me perdonen, Haití sería Bolivia, no, los gobiernos de mi partido construyeron esta nación, sí, y es lo que es, y por eso tenemos grandes avances. Nomás un dato así, no, de esos datos que nadie ve. En 1950 la esperanza de vida con 26 millones de habitantes era de 57 años. Por eso es que el IMSS jubila a los 60 años. Esa fue la referencia, porque todo el mundo se moría a los 57 y quedaban poquitos para los 60. Sí. Para el año 2000, 50 años después, con 4 veces la población, porque llegamos a 100 millones, aumentó la esperanza de vida 20 años. De 57 a 77 años de esperanza de vida. Imagínate si a este gobierno le hubiera tocado hacer eso. No hay medicinas, no hay para niños con cáncer, los del SIDA, tumbaron las guarderías, los hospitales no tienen nada, están destruidos. Imagínense nada más si nosotros pudimos haber avanzado lo que hizo. Y puedo irme así con educación, porque yo digo que me perdonen, por mí el debate sí un día, el que quieran, con quien quieran, yo le entro, porque yo sí sé lo que hizo mi partido a favor de este país. Pero Jaime, permíteme que intervenga, y no solo en términos de hacer de abogado del diablo. Justamente antes de venir para acá, me encontré con un amigo ferviente defensor de Morena y de sus causas y de su presidente. Y comentábamos esto, que con todo lo bueno que pudo hacer el PRI durante estos 70 años de gobierno, también cometió excesos que son imperdonables, que después fueron continuados por el PAN, y que de hecho el hartazgo de estos excesos de ambos grupos políticos han derivado en que hoy el presidente sea López Obrador. Sí. Repito, yo no niego los grandes logros, avances que durante la gestión de tu partido México tuvo, pero también tuvo unos oscuros brutales en donde pues poner en la balanza una y otra rezagos por un lado, avances por el otro, pero yo creo que al final el PRI le quedó a deber a México, Jaime. No coincido. Bueno, que meta mi cuchara. No el PRI, los hombres que dirigieron el PRI. Ok, porque desgraciadamente hubo presidentes como López Portillo que tiró los recursos petroleros. Exacto. Esos excesos de López Portillo y su esposa hundieron al PRI. Y si a eso le sumas que el expresidente Peña Nieto vino a coronar la máxima estela de corrupción bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jaime. Gobernadores que hoy crees están en la cárcel. Sí. Quintana Roo, Borges, Veracruz, Javier Duarte, y Chihuahua, el otro Duarte. A ver. El gran problema de nosotros es que estamos muy confundidos, Leo. Me gustaría que me dieras 3 ejemplos de corrupción para que yo te dije, y conste, yo no voy a negar si lo es, yo no me enceguezco, no me obnubilo, pero dame 3 ejemplos de esas cuestiones gravísimas de corrupción. ¿De quiénes? Del PRI. Raúl Salinas de Gortari, por ejemplo. Yo corregí que los gobernantes, no del partido. Sí. No, porque finalmente vamos a ponerlo como quienes gobernaron el partido. Exacto. Y que finalmente, esto ya creo que lo comentamos en alguna ocasión,
Debemos ser a estas alturas ponle unos 10 millones de priistas, todavía a estas alturas. ¿Sí? De esos 10 millones, yo te aseguro que ni mil priistas le metimos la mano al cajón. Es decir, el PRI no es corrupto. No, por eso, son corruptos los desgraciados que le han metido la mano a la bolsa. Y además, que muchos de ellos se reciclan por diferentes maneras. O se van a otros partidos, o ponen negocios y viven en la opulencia, o simplemente andan escondidos por ahí. Hay que ver cómo vive Peña Nieto en España, en Madrid. Y muchos de ellos incluso traicionan. Y si no, mira el caso de Oaxaca. Claro, con los Murat. O sea, a ver, me gustaría, si se puede, para hacer el contraste y hacer el comparativo, porque nosotros debemos hacerle como en la ley. Debemos hacer el derecho comparado para saber cómo estamos en realidad. Sí, ya digo, muy ciertos. Carlos Salinas de Gortari. 2, Raúl Salinas de Gortari. Raúl Salinas de Gortari. 3, los gobernadores que hoy están en la cárcel. De la era priista. Okay. Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borges. A ver. Mario Marín no lo pongo porque él está por su soberbia del caso Lidia Cacho. Así es. Es otra historia. De ahí no es culpable. Podrá ser de otros. De ahí su error fue político. Pero bueno. Su soberbia. A ver, voy de adelante para atrás. De los 3 gobernadores. Ay, sin contar a Peña. Yo te comento de uno, César Duarte. A ver. César Duarte lo están acusando de 250 millones de pesos. Yo estoy bien enterado de eso. 250 millones de pesos que supuestamente trianguló Luis Videgaray, no para dárselos a Chihuahua, sino para dárselos a Puebla, que era Rafael Moreno Valle, el gobernador, y para Veracruz, que era Javier Duarte, el león. Entonces, los trianguló, eso es lo que se dice. Es el lavado. Exacto, hizo el lavado, pero no se los echó a la bolsa. Todos los bienes, todos, ya se los devolvieron. Ya se los devolvieron porque él pudo comprobar que eran de su padre. Lo más importante de esto, a ver, sí, pero cuando César raíz, Javier, él, ¿por qué sacó ese dinero? ¿Para qué lo trianguló? Por eso. Él lo permitió. Sí. Y el problema, y el problema, o sea, nosotros somos los verdugos de nuestra propia gente. A ver, ¿por qué? ¿Cómo es posible que el desgraciado, ese infeliz que lo dejamos ser presidente del partido, lo haya expulsado? Porque Duarte hizo una triangulación, el clavillazo, Alito. No, el que fue presidente de la Comisión Federal, el que fue director de la Comisión Federal. Pero a ver, voy a lo del asunto de Duarte. Cuando César Duarte llega a Chihuahua, Ciudad Juárez, y todos lo sabemos, era la ciudad más peligrosa del mundo. Sí. Cuando llega Javier Duarte, la infraestructura de todo estaba en los suelos. Cuando llega César Duarte, cada 8 días, cada 15 días había muertos. Los muertos diarios rebasaban 50. Cuando se fue César Duarte, ni siquiera aparecía, ya no Chihuahua y otros que estaban en los récords mundiales. Hoy en este sexenio hay más de 15 ciudades, si ustedes lo vieron, a nivel mundial. No volvió a aparecer cuando llegó Javier Corral, porque él sí, su hermano lo agarraron con media tonelada de mota en Estados Unidos, ni siquiera en México. Cuando salió César Duarte, no aparecía ninguna ciudad de su estado en las más peligrosas del mundo, sí. Acabó con el narco, acabó con todo, y de ahí vino la venganza de Javier Corral, y por eso lo metió a la cárcel, Javier, porque su hermano era narco, sí, de acuerdo, y el otro hermano era delincuente. Él cometió un grave hierro, un pecado, que él se ensució las manos al haber hecho esa triangulación del dinero, y en el pecado viene la penitencia. Ahora, a mí me gustaría también señalar, Jaime, en aras de tu pasión por tu partido y de tu decencia, fíjate lo que estoy diciendo, te lo aprecio. Por eso, porque pues el león cree que todos son de su condición, entonces tú crees que tus correligionarios son como tú, y no es así. A ver, no es así, Jaime. Yo dije que solo defendía a uno de los 3 gobernadores. No, por eso. Pero además, porque me consta, yo estuve en su estado. Tú entras de Estados Unidos a México, por Tijuana,
por Laredo, por Reynosa, y de inmediato notas que estás entrando al tercer mundo. Sí, claro. Tú entras por Ciudad Juárez y no te das cuenta. Lo que hizo César Duarte no tiene comparación. Pero desgraciadamente metió la pata. Por decirlo coloquialmente. Pero no se echó la lana a la bolsa. Esos son... Es válido. No, espérame, esos son los casos de los que han estado procesados y en su momento detenidos, Jaime. Pero tú mejor que nadie sabes que si hay algo que reina y ha reinado en este país de décadas atrás, es la impunidad. Así es. ¿Por qué? Porque entonces lo que cualquier persona se atreva a desafiar los lineamientos, las leyes, sabe que su nivel de impunidad le va a permitir, sobre todo si está en este círculo privilegiado de relaciones de poder, pues porque se cubren unos con otros, Jaime. A ver, el presidente Peña Nieto lo acusaron de algo que está mal y muy mal, que no se licitaba el 30% de compras, de obras, de todo lo que se adquiriera el Estado. El 30%. Es una fortuna. Ajá. En este no se licita el 80%. Exacto. ¿Sí? De acuerdo. El 80%. Y la gente no lo ve, no lo vemos. Oye, pero si nadie está defendiendo a este. No. No, es que con este estamos peor. Es que estamos hablando de lo que les dije a ustedes como de las leyes del estudio comparado de lo que hay. No es posible de veras lo que estamos pasando. Hoy o ayer, Muñoz Ledo, ustedes ya lo han de haber visto por ahí lo que grabó, y le dijo a López Obrador, oye, tu pacto con el narco no se hereda. Y Muñoz Ledo tiene razón. A ver, están gobernando, uno, con una gran ignorancia. Eso ya es pecado. Claro. En la primera legislatura en la que yo participé, en 1982, nosotros promulgamos una ley, bueno, estudiamos y aprobamos una ley, la promulga el Ejecutivo, que en uno de los capítulos decía que la ineficacia o la ignorancia era sinónimo de corrupción. Claro. Es decir, el simple hecho de que no sirvas ya es corrupción. Claro. Si tú aceptas una responsabilidad para la que sabes que no estás capacitado, ya estás cayendo en un acto delicadísimo. Eso vale para Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Claro, Ciudadana del claro, Gobierno Federal. Casi cualquier secretario. Sí. Bueno, pero hablando de la seguridad del narco, por favor. 1, 2. Si tú te haces tonto que no ves, es como en la religión. Tú pecas por acción o pecas por omisión. Claro. La ley es igualita. Sí. Si no castigas y te haces, ves que los criminales van por ahí, tú te volteas al otro lado, que es lo que están haciendo, Jaime, por favor. también es delito. Por favor. Ya vamos con 2. Sí. Pero si tú dices en una de las entrevistas, no, es que están importando fentanilo de China, ¿y ahora qué van a hacer los pobres que siembran marihuana, amapola? Sí, bueno, son declaraciones ridículas, absurdas, patéticas. Son expresas del papel que juega el jefe del Estado en este país. Sí. A mí me decían, es que es su cómplice. No es cómplice. Cómplice es si tú te robas 50 pesos y yo lo vi. No, es sociedad. Porque lo que tú tienes me vas a dar una parte. ¿De que vivió 18 años haciendo campaña? Así es. Quienes hemos hecho campaña sabemos lo que cuesta un día. El pueblo, un día. Jaime, un día. Por favor, le abonaba. Sí, el pueblo bueno. Sus 50 pesitos. Jaime, nos gana el tiempo. ¿Por qué ustedes, los priistas, los de CEPA, los que han honrado y honran y seguirán honrando a su partido, no han exigido la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Por qué la dignidad de Manlio Fabio Beltrones, que es otra historia? Es otra historia. Igual fue digno. Claros oscuros, odiado, querido por unos, pero finalmente. Eso no es motivo de esta discusión. No está en discusión. Él, por dignidad, presentó su renuncia. Y hablamos de esta brutal derrota, donde Peña Nieto, Osorio Chong y Luis Videgaray lo ensartaron. Y Rosario Robles. Más Rosario Robles. Me consta. Llegaban los trailers para el PAN.
Sí, bueno. de ese desorden. ¿Y por qué el año pasado ustedes no adoptaron ese papel? No, sí lo adoptamos. Yo iba, pero no vimos para exigirle, para obligar. El único que vimos mediáticamente fue a Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca. No, también hay un grupo que se llama Línea o algo así, que es importante, otro que se llama Líder, que preside un veracruzano, Pero no los vemos. A ver, un día le preguntamos al licenciado Labastida, era senador, estamos hablando del sexenio de Calderón. No le preguntamos, le preguntaron periodistas y yo también le había dicho que como que hacía falta más una labor de comunicación. Dice, bueno, ¿por qué no dicen nada? Dice, no, sí, nosotros lo decimos diario, pero no nos lo publican. Y aunque parezca increíble, aún ahorita que los medios están siendo así pisados, aún así hay cosas que no las sacan. Yo oigo, por ejemplo, todos los días López Dóriga, a Carlos Loret, a ¿cómo se llama? Denise, Ciro Gómez Leiva. A Ciro, y le pega unas danzas. Pero el gran problema es que ya la gente se acostumbró a que le pegan ahí y eso a veces hasta lo fortalece. No lo hacen estratégicamente como se debe hacer. Una estrategia de comunicación te dice que no le pegues ya no se cayó, o sea, llevas 3 años dándole y él sigue en el mismo lugar. Estamos hablando hay que pegarle abajo. A eso voy. En el caso del PRI es lo mismo y en todos los partidos es lo mismo. Yo he oído cómo le pegan, por ejemplo, a Marco Cortés. Yo lo he oído así, porque yo he estado en el Senado, he estado en la Cámara, y sin embargo nunca sale. Con Alejandro es lo mismo. Bueno, con Alejandro incluso en un consejo político, la gente trató de meterse para abortar la reunión cuando reformó eso, y lo sacaron. La otra ocasión, cuando hay balazos y todo eso, y los medios no lo mandan a la gente. O sea, pareciera increíble, pero es tanto el peso que tiene el Ejecutivo en este país, y en este momento más, porque ya estamos hablando de un casi dictador. Entonces, él guía, y a él le conviene, y más le conviene ahorita que siga Alejandro, porque es un presidente débil. Entonces, con un presidente débil, la gente no va a votar por el PRI. Claro. Entonces, ellos mismos se encargan de aflojarlo. O sea, la política... Ya lo aflojaron. La política no es plana. Siempre hay que ver los recovecos para entender los porqués. Claro. Y en el caso de Alejandro, pues ya está como un guiñapo, y aunque nosotros exijamos su renuncia, no la va a dar, una por cómo es Alejandro, y la otra porque a pesar de todo lo sostienen allá. En cuanto llegara alguien del perfil de Beatriz Paredes, verías si no este partido se vuelve a levantar. Claro. Nosotros somos los únicos. Ya lo veo difícil. Sí, claro. No digo como ella. Nosotros somos los únicos que seguimos teniendo estructura hasta el último pueblito. Sí, de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Si por Dios no saben ni siquiera de qué se trata, menos van a ir al pueblo, a la seccional, a la comunidad. Pero tu partido en Puebla, con Néstor Camarillo, que es otra joya de la corona, un exalcalde de Quecholac, vinculado presuntamente con el huachicoleo, y que casualmente 2 exalcaldes, el de Tepeaca y el de Cerdán, están prófugos por ese tema, y a él... El de Tecamachalco y de Palmar. Perdón, el de Palmar incluso estuvo en la cárcel. Sus carpetas de averiguación están detenidas porque dejaron... Sí, el de Tepeaca creo que también. Que Néstor Camarillo asumiera la dirigencia del PRI. Vaya cachaza de destapar, aún así, con todo lo que estamos viendo de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, dice que él va a ser el candidato de tu partido para el 24 a la presidencia de México. Mira, yo no podría hablar de aquí porque yo competí, te consta que competí, y creo que con superioridad de condiciones en mi caso, claro, porque tenía los 3 sectores del partido. Por favor. Y tenía yo todo. ¿Y qué pasó, Jaime? ¿Qué pasó? Un día Alejandro firmó un nombramiento y sin decir agua va, nombró a alguien de forma interina, y entonces yo no podría hablar porque se sentiría que es el hígado, ¿no? Pero yo creo que más o menos la gente que me conoce y después de lo que he dicho hoy sabe cómo pienso. Y yo pienso en un partido que le sirvió a México, en un partido que fue el causante de que hayamos salido del semifeudalismo donde vivíamos, que había el 80% de analfabetos,
a un país moderno que se atrevió a pensar que podía estar en el primer mundo y que estuvo entre las 9 economías más grandes del planeta y que además forma parte del G20, que no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de ese partido que yo ayudé, no a fundar porque no son mis años, pero sobre mi lomo cargaron muchas cosas, incluso a riesgo de mi vida, que algún día lo platicaremos, para que este partido pudiera servir verdaderamente a México. Con nosotros había esperanzas de que estas jovencitas, el joven él, sus hijos, sus nietos tuvieran esperanzas de algo. Ahorita con la economía como la llevan y dándoles 3,000 pesos para que se acuesten a dormir y que se vuelvan flojos, que se olviden de estudiar, que se olviden de trabajar, sus hijos, los hijos de la gente, quienes nos estén viendo, que piensen que esos 3,000 pesos son como aquella parábola de la rana. Cuando la rana, si tú la metes a la rana a agua hirviendo, te salta. Si tú metes a la rana y le empiezas a echar fuego poco a poquito, no lo vas sintiendo. Y lo va a sentir ya hasta que esté hervida, ya hasta que ya no tenga... Cuando no tenga remedio, que ya no tenga posibilidad de salir. Eso es lo que están haciendo con los 3,000 pesos mensuales, con todo eso. Entonces, es una cuestión de supervivencia. Yo le digo luego a la gente, tomen ese dinero es de los impuestos de los 3 jóvenes que están aquí, tuyo, mío, ese es dinero nuestro, tómenlos. Pero vean por su familia, no vean por mí, no vean por él, no vean por nadie, no, vean por su familia, la educación, cómo la están transformando para destrozando, para que se vuelva aquellas viejas, es que también son estudiosos de la historia, lo que hacía Mao, lo que hacía Stalin, lo que hacía Fidel Castro, el culto a la personalidad, para que no le vieran los defectos. Hombre, si estamos hablando en el siglo XX, donde no solamente está la internet, hay algo nuevo que se llama metaverso, que creo que ya también lo conocen ustedes. Pronto va a transformar el internet. Es un invento entre Zuckerberg y algún otro de estos grandes de la industria. El metaverso, que tú vas a poder hacer cosas ya prácticamente con una visión, que si tú te quitas la careta, una cuestión virtual, ya no está, pero lo vas a poder hacer aquí. Con toda esa información que tenemos, ¿cómo es posible que los padres de familia no sean capaces de reaccionar y ver lo que les espera a sus hijos? Nada más, quien nos está mirando, ¿cuántos se les murieron en la pandemia? ¿Cuántos se les han muerto por la violencia? ¿Cuántos los han asaltado? ¿A cuántos los han secuestrado? Nomás eso quiero ver, nomás eso. Y que digan si eso nos conviene. Mayo, el mes más violento de López Obrador. 2.500, 2.700 crímenes dolosos. Toda la historia. Un solo mes. De toda la historia. Claro. Así es. 2.500. Pero en fin. Es un placer escucharte, Jaime. Muchas gracias. Y Leo, escuchar esta férrea defensa que haces, sí. Pero con bases, ¿eh? No, claro, no. Yo no soy un romántico tarugo ahí que arriba un día le preguntan a una señora, oiga usted, ¿y por qué el presupuesto esto? Y esperaban que diera ella perdón, de la ley de ingresos, que diera una cátedra, y dice, porque la 4T es honrada. No, oiga, sí, está bien, es honrada. Pero oiga, ¿por qué? A ver, usted no está defendiendo, y mire, aquí, no sabemos si lo ha leído. No, a ver, eso es lo de menos. La 4T es honrada y con eso vamos a mejorar al pueblo. Por eso el gobierno de Puebla, el Congreso del Estado, designó a Amada Gómez Nava como secretaria, como titular de la Autoridad Superior del Estado, cuando el brutal espectáculo que dio en su examen de graduación. El desconocimiento. Su comparecencia, ¿no? Sí. Por eso, por decir comparecencia, que fue el examen, por decirlo coloquialmente, y fue reprobada, y aún así el dedo de Casaguayo se impuso. Pero en fin. Pues yo les dejo ahí de tarea a quienes nos ven. Yo creo que debe ser gente muy consciente. Si ven este programa no es populachero ni nada, ustedes le han dado nivel. Entonces yo creo que la gente que nos está viendo es pensante y que además nos ayuden a que ellos les platiquen a los demás.
No hay elecciones ahorita en este estado, pero lo que ocurre en otros lugares nos repercute necesariamente. Claro. Y que vayan pensando qué vamos a hacer el 24. Que vayan pensando cómo vamos a poder salir. Hay estudiosos que piensan que nos va a costar de 20 a 30 años reponer. Fácil para salir. Sí. 20 o 30 años que van a perder los niños desde los 5, 10, 15, 20, 30 años. La actual generación que es de los chavitos, de las niñas, pero en fin. Ni hablar. Jaime, pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y no dejes de venir tanto tiempo. Si no lo invita a usted, ¿cómo va a venir? ¿Tú no lo puedes invitar? No, sí tuvo Tiene las puertas abiertas, que se hace en el lugar y que ya está en su estatus de analista y politólogo a nivel nacional. No, pero adquiriendo ya poses de divo y aguas, Jaime. ¿Quién, tú? ¿Tú? Pues yo, ¿por qué? Pues no, Jaime. No, jamás. Quizá lo fue cuando estaba encumbrado. No, mira, lo que pasa es que quienes tenemos la fortuna de haber leído desde que éramos niños, tenemos también la posibilidad de hablar con cierta soltura. Y quizá esa sea la razón, pero de ahí en fuera, y me someto a las pruebas que sea, a las que sea. Gracias, Jaime Alcántara. Vamos a ir a una breve pausa. En esta tarde tendremos también la presencia del maestro Telésforo Guerrero, que viene a platicar acerca de estos nuevos planes educativos, como lo comentó ayer o antier Alexis Galicia. Y otro lo comentó también Jaime. Sí, pero mucho más detallado, ¿no? Exacto, sí. Él en su condición de maestro, Ayotzinapa, como orgullosamente lo señala, sí, exacto, sí. Además fue de esos... Pero dirigente también. Ultra. Pero con un arrastre que en alguna ocasión yo les platicaré, porque organizamos un evento y pues no sé cuántos cientos de maestros hicieron acto de presencia gracias a Telésforo. Lástima que no lo dejaron llegar a la dirigencia de la sección 23, fue ya merito, llegó a ser hasta secretario de Finanzas, pero él nos va a acompañar más tarde, y también estará don Francisco Lazo, que nos viene a platicar de una inversión, porque a pesar de todo, este México maravilloso sigue siendo y ofreciendo oportunidades. Es un ejemplo de empresario, Lazo. A eso voy. Es un ejemplo de empresario. A eso voy. Sí. Cómo en las condiciones más adversas sigue habiendo gente. Y en los lugares más adversos, porque él es del campo. O sea, él le apuesta al agro. Él emerge toda su vida del ámbito rural. Así es. En términos de lo que eso significa, y pues vale la pena escuchar. En otro tema rapidísimo, tuvieron que ir 1,500 o más de 1,000 pobladores de Coyomeapan dieron de alta hace unas horas a los 2 maestros que fueron baleados el 9 de mayo, y donde la ONU ya está interviniendo a través de los derechos humanos de la ONU para que no los remataran a estos 2 maestros de Coyomeapan. ¿Cuándo habíamos visto esto en Puebla, Jaime? ¿Cuándo? Antaño sí, en los 50, 60 del Maximato, pero de Tosqui para acá no veíamos lo que estamos viendo hoy. Pero en fin. Vamos a una pausa, regresamos en 3 minutos. El Hotel Holiday Inn Puebla Finza los invita a conocer su buffet. Bienvenidos.
Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.